Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de webinars que vamos a tener no solo hoy, sino más después del verano. Pero bueno, primero vamos a empezar presentándonos. Soy Diego Ferraz, ambientólogo y divulgador. A lo mejor hay gente que me conoce por Ecodiuco, a lo mejor hay gente que no me conoce nada y simplemente viene por esta, como digo, maravillosa serie de webinars que estamos aquí de Ecocredit, que viene impulsada por Ecocredit en Cataluña, en Euskadi y en Andalucía. Vamos a hablar de dinero y cambio climático, todo lo que deberías saber, pero todavía o no te han contado o no has podido conocerlo o saberlo. Vamos a hablar, como digo, a lo largo de tres webinars a profundizar en finanzas y crisis climática. Cada uno tendrá un foco, ¿vale? Un diferente tema en específico lo que aterrizaremos. El de hoy va a ser ¿qué hace tu dinero cuando no lo estás mirando? Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es la que se suele decir, que es tu reputación es lo que los demás piensan de ti, pero tu carácter, tu personalidad, tu forma real de ser es lo que haces cuando nadie está mirando. Y justo con el dinero creo que pasa algo parecido, ¿no? Tú puedes pensar lo que quieras del dinero, pero es importante saber lo que hace realmente, porque es cuando importa, cuando no lo estás mirando. En el formato va a ser una entrevista, no voy a estar yo solo, voy a estar aquí moderando, entrevistando a Sebastián. Aquí lo tenemos, ya lo podéis ver. Vamos a hablar del coste climático de finanzas, como digo, con Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Diego. Buenas Sebastián tardes para es todos. responsable de inversiones de capital en África en Debico Credit Internacional desde 2021, hace ya unos años, así que muchísimas gracias por acompañarnos y nada, vamos a tener una amigable charleta, que como digo, vamos a hablar de primero del funcionamiento del sistema financiero, que veremos el desconocimiento que hay, y yo personalmente tengo, o sea que tengo bastante curiosidad, la relación que tiene con el clima, relación directa entre dinero y crisis climática, y luego, por supuesto, alternativas y esperanzas. No vamos a hablar solo de cosas negativas, porque, sino también de cosas positivas. ¿Qué tal, Sebastián? Te dejo que te presentes brevemente, que no te doy Muchísimas el... gracias, Diego, por recibirme. Es un placer estar por acá. Llevo, como dijiste, 5 años trabajando en el área de equity para África, pero 12 años en total en EcoCredit. Y trabajamos desde la cooperativa para invertir en empresas que tengan un impacto. Así que vamos a hablar un poco de eso, de dónde puede ir el dinero a través de bancos o de fondos de impacto también. Pues antes de empezar ya en hablar de los temas, como es un webinar, un seminario online, queremos hacerlo lo más dinámico y participativo. Para las personas que nos estáis viendo desde un dispositivo, si vais a la pestañita de preguntas y respuestas, ¿verdad? Os debería aparecer por ahí bueno, vamos a lanzar algunas preguntas. Lo que estamos viendo aquí es una pregunta, un formato comentario, ¿vale? Y ahí deberían aparecer unas opciones, que os las voy a decir mientras van saliendo, que son, en este caso, pregunta, ¿no? ¿Qué acción cotidiana genera más emisiones indirectas al año? Y tendríamos cuatro opciones, que sería usar el coche a diario, B, no reciclar correctamente, C, tener ahorros e inversiones en un banco convencional y D, usar bolsas de plástico. Entonces, si queréis, vamos a empezar, Sebastián, y luego volvemos a esta pregunta sin ningún problema. Y creo que hay que empezar hablando del sistema financiero en particular, ¿no? Hablamos de qué sucede en nuestro dinero mientras está en el banco, bueno, banco, bien sea banco, aseguradoras, bien sean fondos de inversión, o entidades que participan de todo lo que es el sistema financiero. Y creo que para entender cómo funciona esto, primero hay que entender cómo funciona el sistema financiero convencional, ¿no? Creo que la primera pregunta que tiene que sentar la base, que es cómo funciona este sistema financiero. Buena pregunta, Diego, para empezar. Básicamente es interesante entender que cuando depositamos dinero en un banco, no se guarda en una caja fuerte. En realidad, el banco registra que uno tiene depositado una cantidad de plata, de dinero en el banco, pero solo mantiene una parte de este dinero en el banco mismo. Más o menos, dependiendo de los bancos centrales y las reglas, son más o menos 10% que se queda en el banco. El resto, 90%, lo invierten en actividades económicas.
Por ejemplo, van a prestar dinero a personas para que compren viviendas, para que desarrollen actividades económicas, pero también a empresas que van a llevar proyectos que pueden tener un impacto positivo o negativo en la economía. Entonces, cuando depositamos dinero en el banco, en resumen, ayudamos a financiar la economía. Y la gran pregunta que vamos a tener a lo largo de la entrevista, creo, es qué tipo de economía estamos financiando con nuestro dinero. Eso es, mira, es que de hecho ya estoy viendo, perdón, que fue fallo mío, en la sección de chat, ahí os aparecía la pregunta y muy bien habíais respondido, ¿no? De cuál es la acción. Teníamos cuatro opciones, como decía, usar el coche diario, no reciclar correctamente, tener ahorros o usar bolsas de plástico y hubo el 100% de aciertos bueno, aciertos de opciones, veremos si es correcta o no, de tener ahorros o inversiones en un banco convencional. Y es correcta la respuesta correcta, que en el resto, aunque sí que tienen, ¿no? Usar el coche diario también tiene un gran impacto. No reciclar, usar bolsas de plástico, tiene un impacto más en cuanto a residuos que en cuanto a emisiones de dióxido de carbono. Y yo creo que ya esta pregunta nos supone, ¿no? Nos sitúa, mejor dicho, a lo que acabas de comentar. Veremos qué hace el banco con ese dinero, que entienda también tener ahorros, depende cuánto tenga, ¿no? Porque aunque sea el 90%, a lo mejor el boicot puede venir de no tener ahorros, ¿no? Y con eso ya evitas que puedan jugar con este tipo de cuestiones. Pero es curioso, ¿no? Como decíamos, todo el desconocimiento que puede haber con el sistema financiero y lo que realmente, bueno, puede afectar, ¿no? O sea, al final, la pregunta es, ¿mi dinero una persona, digamos, normal, ¿no? Común que tiene un banco convencional, como decimos, bueno, el de su pueblo no, pero el de su zona? O sea, puedes llegar a estar financiando proyectos que agravan la crisis climática. Y claro, y bastante directamente. Y eso no es como una teoría conspirativa, es el funcionamiento normal del sistema financiero. Entonces, muchas personas tienen dinero en las cuentas bancarias o en fondos o incluso en sus planes de pensión. Entonces, cada uno creo que al ser mínimo tiene una parte de su Claro. dinero en el sistema financiero. Y esas organizaciones sí contribuyen al cambio climático, directamente financiando actividades como extracción de petróleo, de gas, minería, otro tipo de proyectos. Es que eso es, como decía, es curioso, algo, digamos, intangible, ¿no? O abstracto, como el sistema financiero, realmente tiene impacto en algo físico y tangible, como comentabas, ¿no? En proyectos de combustibles fósiles, extracción de minería, de carbono, de lo que sea, ¿no? Al final ves una relación directa y o sea, cómo se produce y qué relación puede haber, ¿no? En estos sectores más, un poquito más en profundidad. Es decir, no solo si la hay, sino cómo se produce y, bueno, por qué la podemos llegar a entender, pero cómo se produce. Creo que es sí, una de las preguntas más importantes que uno se puede hacer, porque el dinero en sí no hace nada. Claro. Lo importante es invertirlo. Y, y el capital no es un proyecto en sí, el capital es el permiso que el sistema le da a algo para existir. Entonces, entendemos que nada a gran escala ocurre sin financiación previa y el sistema financiero no es la economía real, pero decide qué tipo de economía vamos a estar viviendo. Entonces, no tiene, o sea, el dinero tiene el poder de no fabricar las cosas, pero decidir qué tipo de cosas se van a fabricar directamente. Al final el dinero no deja de ser una herramienta que se puede utilizar de una forma u otra, según, como veremos después, de cómo utilizarla mejor. Pero creo que también hay bueno, iniciativas, ¿no? Que pueden encontrar información quizá de todo esto, ¿no? De esta relación más directa, como puede ser, bueno, relación que puede tener con sectores más responsables del cambio climático. Es decir, información, yo que sobre todo me dedico a la divulgación, me gusta buscar proyectos, me gusta buscar recopilatorios o bueno, sí, repositorios de información para poder exponer de alguna forma o comunicar con datos la relación que puede haber con los sectores más responsables, bien sea combustibles fósiles, bien sea agroindustria,
etcétera, ¿no? Y puedes repetir tu pregunta, Diego, por Sí, favor. la pregunta era si hay alguna propuesta o alguna entidad, algún proyecto que de alguna forma podamos encontrar más información sobre estos bancos, es decir, qué bancos están haciendo esto, porque ya vamos a ver cómo funciona. Hemos visto por cómo lo hacen, ¿no? Es decir, cómo juegan con el dinero, que mientras tú lo tienes de alguna forma, ese 90%, ¿no? Que nos comentabas que lo usan para financiar diferentes cosas. Entonces, a lo mejor si hay alguna propuesta, o alguna, perdón, repositorio, luego veremos otro. Yo tengo un conocido informe, pero a lo mejor hay alguna que exista, ¿no? De bancos españoles. Sí, en España directamente hay como un sitio web donde se puede encontrar un catálogo de las finanzas éticas y solidarias. Se llama Dineretic. Creo que podemos poner un vínculo para que se puedan revisar esa información. Y como lo dices bien, es muy importante empezar en entender dónde los fondos están invirtiendo la plata antes de poner el dinero en ellos. Es Total, pues seguro que podemos compartir para tenerlo, como digo. Hay, bueno, hay otro recurso que luego os diré, pero creo que podemos ya ir un poquito más afinando, ver la relación directa que hay entre dinero y crisis climática. Porque la gente suele hablar, ¿no? Concepto de huella ambiental o huella de carbono, ¿no? De alimentos, de la ropa. Incluso ahora se habla mucho de la IA, de centros de datos, ya que es algo como más, bueno, el tema tecnológico está más al día. Pero claro, poco se habla de la huella climática del dinero, ¿no? La huella que produce nuestro dinero. Y bueno, es que creo que es interesante por sobre todo, como decíamos, ¿no? En qué tipo de actividades concretas se usa nuestro dinero cuando está en un banco convencional. O sea, si hay ejemplos reales de en qué, para qué lo pueden utilizar. Porque claro. hablabas, ¿no? De financiar una casa o de financiar un proyecto, pero relacionado con algo que, digamos, que contribuye al cambio climático. Sí, y pues hay varias actividades que contribuyen al cambio climático. Como decía, extracción de petróleo, ganadería a grande escala, podría ser deforestación, aviación barata, cemento. Todas esas actividades son conocidas como actividades que emiten CO2, carbón, y Mm. otro tipo de gas. ¿De cuánto estamos hablando? Lastimosamente, hay un informe muy interesante que se llama Banking on Climate Chaos, Ujú. que es una investigación elaborada por organizaciones internacionales tipo Rainforest Action o BankTrack o Reclaim Finance, y esas se dieron cuenta que al final hemos incrementando el apoyo al sector de combustibles fósiles en el 2025. Los 65 mayores bancos contribuyeron 906.000 millones de dólares en la financiación, que es un aumento de 8% desde el 24. Entonces, son números bastante, eh, ¿cómo se dice? Tristes, porque todo eso suma 8.7 billones de dólares desde el Paris Agreement, que fue en el 2016. Es decir, que todo el sector financiero, al menos esos 65 bancos más grandes, no están respetando el acuerdo. Me Y parece. Perdón, dime. perdón. No, di adelante, adelante. No, lo que quería añadir es que lo peor es que mucha de esta plata que se invirtió en ese sector fue para nuevos proyectos, Claro. ampliación de proyectos, y aumentó el 27% esta cifra de ampliación de proyectos. No es solo financiar los proyectos que ya están funcionando. Y en los bancos europeos, para poner nombres, porque creo que estamos acá para también un poco eso, Totalmente. Barclays son los que financian más, Santander también, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, son los bancos que más contribuyen a esa financiación de actividades de combustibles en el mundo. Es que son aparte los bancos, digamos, más conocidos, ¿no? Que suelen también, bueno, Barclays, por ejemplo, yo lo conozco porque patrocinaba la Liga de Fútbol de
de Inglaterra, ¿verdad? Santander, obviamente en España se conoce mucho, durante muchos años patrocinó la liga de fútbol. Son bancos que también hacen, y de hecho hay un concepto que se llama sport washing, que es utilizar el deporte para, bien sea empresas de petróleo, como hace por ejemplo ahora Aramco con el Mundial de Fútbol. Lo digo que estamos en época mundialista, y a lo mejor hay gente que ve estas cosas, ¿no? Y bancos también son herramientas, ¿no? Son entidades, empresas, como decíamos, que pueden ser usadas para una cosa o para otra. Y quería destacar dos cosas que comentabas del dato que nos diste, Sebastián. Uno es el de el aumento, que es muy importante decir, es decir, ya hay una cantidad desorbitada, pero lo preocupante es que ha aumentado la financiación respecto al año pasado. Y la otra es destacar que son 8,7 billones, o sea, perdón, billones en castellano, que no son billions, son trillions sería, ¿no? Son trillion. Claro, que se juega con o sea, son millones de millones. Es una auténtica barbaridad de dinero. Aparte, lo que me gusta es que este informe lo van actualizando, yo no sé si cada año o de forma bianual, entonces puedes ir, como decías, viendo la evolución, puedes seleccionar también, creo, por países para ver, oye, el que más te importe, pues, en este caso en España, ¿no? Pero vamos a volver a hablar de ti. Al principio me comentaba, Sebastián, que liderabas el equipo de Equity en África, ¿no? De Equity África de EcoCredit. Eh, yo honestamente no estoy muy familiarizado, no conozco muy bien el término equity, porque, claro, equity es equidad. en- a nivel- ¿no? La traducción es, pero creo que tiene otro significado, ¿verdad? Es verdad. Y eso siempre ha sido un problema porque mi puesto es Equity Manager y no estoy manejando la equidad. La que- El equity tiene que definirse frente a la deuda. Una empresa, una organización tiene dos maneras de financiarse. Primero, deuda, que es un préstamo. Cada uno entiende lo que es un préstamo, es cuando uno le da dinero y tiene que reembolsarse durante unos años y normalmente puede ser con un interés. Eh, una empresa, si no busca préstamo o si busca otra forma de financiación, puede ir hacia equity. Equity es inversión de capital. Es un instrumento financiero que es la compra o la adquisición de una parte de la empresa. O sea, básicamente nos volvemos propietarios de un porcentaje de las empresas en las que invertimos. El inversor invierte y luego se vuelve socio. Puede beneficiar si la empresa aumenta su valor y luego vende sus acciones o si recibe, por ejemplo, dividendos. Entonces, una inversión de equity es una forma diferente de invertir en una empresa que no sea deuda. Lo veo bastante interesante porque nos permite a nosotros tener también una forma de añadir valor en la empresa, pero también ser un poco más vocales en términos de poner reglas dónde se puede invertir el dinero o no y qué tipo de proyectos tenemos que apoyar. Claro, o sea, al final es como otra forma de, bueno, en este caso, como decía, ¿no? La deuda es comprar el dinero y el equity es comprar una parte de la empresa, ¿no? Participar de forma activa y tener esa decisión, ¿no? Dentro, entiendo que cada pacto de equity será diferente. También, y cómo, o sea, quiero decir, ¿cómo impacta esto en la crisis climática? ¿Cómo llega a impactarte, como estás contando? O sea, si yo soy parte de X empresa, entidad, proyecto, bueno, estamos viendo empresa, ¿no? Pero puede ser un proyecto, a lo mejor una entidad que requiera de financiación. ¿Y cómo puede impactar el equity, la crisis climática? Es una pregunta que es interesante. Diría que depende del inversor. El inversor puede tener intenciones diferentes. Si invertimos capital en empresas con la intención de generar un impacto positivo social, medioambiental, estamos diferentes de un inversor que solo está buscando un retorno financiero. Y nosotros desde EcoCredit lo que buscamos son los tres, porque necesitamos un retorno financiero para demostrar también a nuestros inversionistas que estamos cuidando la plata, pero a la vez eh,
lo que buscamos más que todo es un impacto social y medioambiental. Por eso necesitamos ver qué tipo de empresas, qué tipo de actividades y también dónde lo invertimos y en qué sectores. Al final es lo que se llama, o bueno, lo llamo el triple balance de la sostenibilidad, ¿no? Que tiene que ser ambiental, social y económica, para que al final si hay una pata que cojea, pues se acaba cayendo por una cosa o por otra. Bueno, obviamente los proyectos necesitan una parte económica para, bueno, para avanzar. Estamos viendo, ¿no? Que obviamente el cambio climático, la crisis climática afecta de forma directa a personas y comunidades. Estamos viendo también la relación que hay, el vínculo claro que hay entre el sistema financiero y crisis climática. Y aquí te pregunto si hay algún proyecto o más proyectos, no ejemplos concretos que nos puedas poner sobre este tipo de relación entre sistema financiero y crisis climática, de estos proyectos, ¿no? Que me acabas de comentar. Claro que sí. Desde EcoCredit, por ejemplo, y otros fondos de impactos también invertimos en lo que le llamamos financiación verde. Quiere decir que vamos a apoyar, por ejemplo, un banco o una microfinanciera, pero que ellos solo van a poder prestar financiación verde. Y lo que es como Green Finance, Ujú. es prestar dinero a pequeños agricultores, por ejemplo, para que ellos puedan comprar sistemas de irrigaciones solares, por ejemplo, o insumos que sean orgánicos y no químicos. Puede ser también energía renovable, donde vamos a invertir en empresas que proveen paneles solares a hogares aislados, por ejemplo. Interesante. Al final, también conozco, bueno, un caso del café que colaboré también con EcoCredit en Uganda, de Grace Hambo, si no recuerdo mal, se llamaba la chica que lideró una cooperativa, un cultivo de café también respetuoso bueno, en forma sostenible. Me parece muy interesante la relación que puede haber, ¿no? De desarrollo sostenible a nivel comunitario, desarrollo sostenible a nivel ambiental y también social, como comentabas, ¿no? Pues el desarrollo ese que hay de las personas. Y creo lo interesante que me parece esto es que al final hacéis, quiero decir, tenéis estos datos porque hacéis seguimiento, ¿no? de los clientes, bueno, clientes, entidades, proyectos que trabajáis, aunque esto vamos a hablar en el siguiente webinar, que como os decía al principio, será post-verano, pero bueno, quizá podríamos, sin hacer mucho spoiler, a hablar brevemente, ¿no? De cómo lo hacéis, cómo hacéis este seguimiento de los clientes que tenéis. Claro que sí. Lo que hace EcoCredit son encuestas de autopercepción de los clientes. Y para dar un paso atrás, es importante quizás para la gente que no conoce perfectamente EcoCredit, es una cooperativa que invierte entre 1 a 10 millones por proyectos, y que suma 500 proyectos a nivel global, que son empresas con impacto. Esas empresas con impacto trabajan con clientes finales, y toda la idea de EcoCredit desde 50 años que existimos ha sido apoyar a gente con bajo o medio recurso en los países emergentes. Entonces, lo que nos importa, claro, es que la relación con esos proyectos van bien, pero que la relación con los clientes finales es lo más importante. Entonces, lo que vamos a hacer cada año y que estamos haciendo desde hace varios años es preguntar directamente al cliente final de esas organizaciones cómo le va en su vida y cómo la relación que tiene con el partner de EcoCredits ha mejorado su vida y le ha permitido tener un poco más de ingreso, ser un poco más, eh, no necesariamente rico, pero al menos poder mandar los niños a la escuela, tener una salud un poco mejor, una resiliencia climática también. Entonces, ahí o sea, estamos preguntando de manera muy directa a los clientes lo que ha cambiado la relación con los partners de Oico. Pero sí, lo van a hablar en el siguiente webinar. Genial, pues también oye, un pequeño adelanto de lo que veremos en el siguiente webinar, pero me parece interesante. Primero porque venimos ya hablando ahora vamos a pasar a hablar un poquito de alternativas y esperanzas, ¿no? Que venimos con datos
pesimistas, por decirlo, ¿no? Oye, se invierten 8 billones de dólares de los últimos 10 años. El 90% del dinero que está depositado se puede utilizar para cosas buenas o malas, dependiendo de los bancos. Y claro, aquí siempre surge un problema, ¿no? Una pregunta incómoda, que es cuando se habla de alternativas financieras sostenibles, ¿no? Como en este caso hablamos de EcoCredit, podemos hacernos la pregunta. Y yo como divulgador que me gusta combatir la desinformación, siempre me la hago, que es cómo sabemos que no es solo greenwashing. Y en este caso, una de las cosas que me parece muy interesante es ese seguimiento que hacéis de muchos proyectos, muchas empresas que financian proyectos, que financian un proyecto pero no hacen seguimiento. Se ponen la medalla de que este proyecto ha sido beneficioso, no ha sido beneficioso, o ha logrado X o ha logrado Y, pero no lo saben. Entonces, yo me quiero ir a preguntarte directamente si existen estas alternativas financieras convencionales, esa alternativa que no sea greenwashing, y cuáles. Bueno, viniendo de una de esas organizaciones que no somos, de nuestro punto de vista, greenwashing, solo puedo decir que sí existen, eh, pero lastimosamente tengo también que decir que existen muchísimas iniciativas de greenwashing. Y más que todo en los últimos años, porque obviamente, con el cambio climático, el efecto que se ve día a día para todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, la gente empezó a querer digerir su dinero a actividades que no impactan el cambio climático. Pero muchos fondos, muchos bancos han empezado a desarrollar programas que supuestamente son verdes, pero al final esas organizaciones tipo Reclaim Finance que hacen este Banking on Climate Chaos Report lo han investigado y vieron perfectamente que hay muchos fondos verdes, por ejemplo, para decirlo así, que financian combustibles y que financian petróleo. Entonces, lo más importante para todo el mundo es buscar en el detalle cuáles son los activos financiados por esos fondos y no solo ver que tiene un estándar ISG y meter toda su plata allá. Es totalmente, mira, no me acuerdo, un año así, una cuestión financiera también me habían dicho, mira, este fondo, justo un fondo de inversión de una financiera conocida, no voy a decir el nombre, pero de las más conocidas a nivel mundial, que tenía, era Green, no me acuerdo, o Energy Transition, o Green, o Climate Change, y tú veías las empresas que estaban ahí dentro y todas eran empresas gasistas. ¿Qué pasa? Claro, ya nos vamos al greenwashing, ya no solo de la alternativa financiera, sino en general, ¿no? De grandes empresas, grandes petroleras, grandes empresas, digamos, de combustibles fósiles en general, que llevan años, décadas, financiando y haciendo campañas millonarias de greenwashing. Entonces, claro, es todo un juego de marketing, de vender algo verde, de vender algo que, bueno, que no, que como decía, no se corresponde a la realidad. Y muy bien el consejo de, oye, no quedarse solo con el título. Hay que, por desgracia, ir a ver qué hay dentro de esto que estamos hablando. Pero al final, vuelvo a lo que dije al principio, ¿no? De la desinformación, de la poca información que hay sobre este tema. Y para también la gente que nos está viendo, que por cierto, podéis hacer preguntas y se recogerán, y si alguna pregunta ya al final se hacen, que tenemos un espacio, ¿vale? No se responderá ahora, pero la podéis hacer y la recogeremos después. Entonces, para esa gente que lo está viendo desde casa y dice, vale, no tenía ni idea de esto, o tenía poca idea, pero quería ampliar, no quiero que mi dinero contribuya al cambio climático ni a la crisis ambiental, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Ahora, mañana, o en cuanto cobre, o qué hago? ¿Me cambio de banco? Pues depende tu banco. Creo que lo más importante, como bien lo dices, es revisar y informarse y quizás hacer un estado de cuentas, entender dónde tenemos nuestro dinero, en qué banco, qué fondo, qué tipo de actividades finanza y luego consultar las políticas de sostenibilidad. Creo que más y más lo que bueno es que podemos revisar exactamente dónde va el dinero
Toma un poquito de tiempo, pero si queremos un mundo justo y lindo para las generaciones futuras, creo que es el mínimo que debemos hacer. Y luego, quizás sí, cambiar de banco, invertir más en ciertos fondos. Obviamente hay que tener una diversidad en sus inversiones. No voy a decir hoy que hay que meter todo en EcoCredit, pero puede ser una buena opción. Pero sí, lo importante es ir a fondo y olvidar de la complejidad diseñada del sistema financiero. Es decir, que hay muchas palabras bien complicadas que al final no lo son. Y eso es diseñado por el sistema financiero, porque no quieren que ni siquiera los banqueros que trabajan ahí entiendan los productos. Entonces, es muy importante ser, sí, humilde, pero saber que tenemos todos la capacidad de entender dónde va la plata y que si hay términos un poco complejos, bueno, ahora que tenemos la herramienta famosa de la IA, no hay que usarla demasiado, pero podemos también buscar informaciones por ahí. Bueno, al final la IA es como el dinero, es una herramienta, si lo usamos bien podemos hacer cosas muy buenas y si lo usamos mal, pues cosas muy malas. Totalmente. Pero me parece fundamental lo que comentabas sobre la información, porque creo que desde nuestra etapa educativa muy inicial, ¿no? No se habla del sistema financiero y cuando se habla del sistema financiero es siempre desde un punto de vista de, bueno, el dinero lo primero, o sea, la economía lo primero y la parte ambiental y social no existe. Entonces, aquí estamos de alguna forma descubriendo, oye, un sistema financiero en el que puedes tener una rentabilidad, pero que también hay, como decíamos, sostenibilidad de triple balance y me parece interesante volver a preguntarte, ¿no? Y que dejemos claro, ya que nos vamos acercando hacia las últimas preguntillas, ¿qué papel tiene Ecocredit bueno, o organizaciones como Ecocredit, claro, frente al cambio climático, frente a la crisis ambiental? Pues obviamente EcoCredit es una pequeña gota en el mundo financiero. Es 1 billón de euros invertidos en proyectos. No estamos cambiando todo el mundo financiero y para eso se necesitaría políticos y políticas que prohíben invertir en actividades que generan impacto negativo. Sin embargo, EcoCredit, como tiene 50 años y, y un viaje de inversión en países emergentes en actividades positivas, creo que el papel más importante es el ejemplo. Estamos demostrando a todo el mundo y al sector financiero que sí podemos ser sostenibles, podemos tener una trayectoria larga y aportar mucho al mundo invirtiendo en actividades positivas. Entonces, creo que EcoCredit, su principal objetivo es ser un ejemplo para unos demás que van a querer seguir los pasos. Un pionero, básicamente. Porque sin decir nombres, ¿eh? Pero hay más entidades parecidas al Ecocredit que también, digamos, están intentando apostar por este, bueno, por este sistema, una alternativa, digamos, de finanzas éticas o sostenibles. Sí, hay más entidades. De hecho, nosotros trabajamos casi siempre con otras organizaciones que los llamamos nuestros amigos competidores, Ujú. porque obviamente estamos un poco en competencia frente a las tasas de interés cuando prestamos dinero o las condiciones cuando invertimos capital, pero a la vez es muy importante para nosotros coinvertir, Claro. invertir juntos con otros fondos que pueden también aportar otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, EcoCredit es un fondo muy internacional, pero con oficinas bien locales. Entonces, una ventaja muy competitiva para nosotros es que conocemos los sectores donde invertimos y los países. Entonces, los otros fondos de inversión quizás no tienen esta presencia local Claro. y lo que buscan coinvirtiendo con nosotros es eso y quizás nos van a aportar otro tipo de conocimiento para aportar a la empresa. Genial, no, es importante. Al final, bueno, oye,
yo estoy también conociendo más a gente de Ecocredit, en caso de España, que está, como decía, Euskadi, Cataluña y Andalucía, que forman esta serie de webinars. Tú que vienes de Ecocredit África, al final tienes una representación también bastante internacional que da también, entiendo, a nivel financiero, diversidad a las financiaciones, a los proyectos y a este tipo de cuestiones. Que preguntándote por un poco los proyectos, yo siempre soy de ver a veces el vaso medio lleno, medio vacío. Y claro, entiendo que muchas de las inversiones, muchos de los proyectos, todo tiene un impacto climático ambiental, toda actividad la tiene, es decir, la actividad humana, en este caso, también tiene cualquiera. Yo si voy a trabajar, sea un coche en transporte público, aunque sea pequeñita, la tiene, ¿no? Porque es imposible. Entonces, aunque sea muy diferente, ¿no? ¿Cómo gestionáis el impacto o cuál es, ¿no? Si hacéis mediciones de, oye, esto es un impacto, obviamente va a ser mucho diferente que financiar un proyecto, como decías, de ampliación de una ciclo combinado, ¿no? De gas, o sea, de una explotación de gas, pero bueno, eso cómo lo gestionáis. Y sí, para responder a esta pregunta, seguramente es importante, sí, repetir que todas las actividades, cual será, va a tener un impacto y quizás una huella ambiental. Ahora, dependiendo los proyectos, hay diferentes tipos de huellas. Claro, Si tomamos sector por sector, nosotros invertimos en el sector financiero, que son microfinancieras, bancos que prestan a pymes. Lo que hacemos cuando invertimos allá es impedir con contratos que esas entidades financian proyectos de, por ejemplo, combustibles fósiles, etcétera. Entonces tenemos sectores donde ellos no pueden invertir. En agricultura es un poco lo mismo. No vamos a invertir en empresas que tienen usos de químicos, grandes escalas. Nosotros nos enfocamos en cooperativas que trabajan con familias, con pequeños productores que al final tienen una huella ambiental mucho menor y un impacto social mucho más positivo, porque al final es a la vez asegurar una fuente de comida local y también de plata si exportan, por ejemplo, café, cacao o otro tipo de productos agrícolas. En energía renovable, lo mismo. Y vamos a invertir solo en proyectos que tienen, que son paneles solares o que usan el solar para energía. Entonces, siguen teniendo impacto, pero vamos a limitarlo por el enfoque. Y luego, cuando invertimos en estas empresas, les aconsejamos y a veces les obligamos a tener como un plan de carbón neutro a largo plazo o a mediano plazo, depende de las cuales y cómo es fácil de hacerlo. Y lo más importante para nosotros es que sea dentro de sus cadenas de valores. No somos bien creyentes de las empresas que van a comprar créditos de carbono para disminuir el claro. impacto, pero al final que siguen impactando. Mm. Claro, al final puede ser, la compra esa puede ser un proceso de greenwashing, ¿no? También de, digamos, Puede ser una buena herramienta a mediano plazo, diría, claro, em, para financiar la transición. Varias de nuestras empresas venden créditos de a ver. carbono. No es la fuente principal de sus recursos nunca, pero es una herramienta que cuestiona mucho, pero que puede ser diría, una herramienta de transición, no un objetivo en sí. Claro, pues no, interesante. Me comentabas que, claro, cuando podéis hacer, digamos, este límite o no, estas líneas rojas que no pueden cruzar, las empresas, entiendo, debido a que participáis mediante este equity, o cómo lográis hacer esa, bueno, esa presión, entiendo, cuando hacéis un proyecto, hacéis esta decisión o tomáis esta decisión de, oye, por aquí sí, por aquí no.
Claro que sí. Antes de presentar cualquier inversión a nuestro comité de inversión, vamos a, en debida diligencia muy profunda y analizamos con una scorecard que hemos desarrollado internamente desde hace varias décadas que trabajamos en este mercado, una scorecard social, de gobernanza y también de medio ¿Qué es, ambiente. qué es eso, Sí, perdona? ¿Qué es la palabra que...? es un scorecard. Ah, score. Ah, ok, ok, no, perdona. Es Sí, sí. como, diría, Sí, 40 una... preguntas Vale, correcto, correcto. No lo había... y luego las comparamos entre el portafolio que ya tenemos de 500 empresas que tenemos en el portafolio para entender cómo están frente a los demás y qué podemos mejorar. Entonces, eso es la primera etapa. Nunca vamos a presentar una inversión si no alcanza cierto puntaje, pero Vale, nunca es perfecto antes que invertamos. Entonces, la idea es también firmar contratos. claro, Y antes de prestar, firmamos contratos donde no se puede hacer ciertas actividades. Y antes de invertir también. Y luego a lo largo de la inversión estamos presentes en el directorio, organizamos comités éticos y de impacto que nos permiten eh, todos los semestres o todos los meses hablar de este tipo de impacto y enfocar el management a este objetivo. qué interesante. Y ya por ir cerrando, que nos quedan y si hay alguna pregunta, voy a preguntarte que qué empresas, bueno, comentaste qué tipo de empresas, pero a lo mejor qué empresas está impulsando Ecocredit en sus inversiones que, bueno, que tengan relación o sean parte de la transición ecológica. Entiendo que ya más o menos fuiste respondiendo hablabas de energías renovables, de cultivo. Sí, quizás luego les mandamos vínculos para que puedan Ah, vale. encontrarles online. Puedo hablar en energía renovable, por ejemplo, un proyecto que se llama Solar Panda. Ajá. Invertimos equity, tenemos 15% de capital, un director que podemos nombrar también, y ahí invertimos hace 4 años. Son en Kenia, pero expandieron en Zambia, en Ghana y también en Costa de Marfil. Y proveen paneles solares a hogares para que la gente pueda cocinar a la noche. Son países donde el sol se acuesta tipo a las 6 p.m. Entonces los Claro. niños no pueden hacer sus estudios sin luz, no pueden cocinar, no pueden incluso escuchar la radio o quizás ver la tele. Y esos paneles solares llegan con todo eso adentro. Y es un proyecto que tiene un impacto bastante importante. Solar Panda se llama. El Qué otro guay. es Arc Power en Ruanda, que estamos, es un poco diferente porque estamos creando mini grids, se llama, Ujú. que son pequeñas plantas solares, pero que permiten enchufar directamente hospitales, escuelas, Qué interesante. batimentos un poco más grandes y alcanzar un pueblo entero al final para energía. En agricultura, puedo hablar de Good Nature Agro en Zambia, que desarrollan semillas que son resistentes al cambio climático y a la sequía. Claro. Entonces, cada año las van mejorando y las proveen a los pequeños agricultores. También trabajan solo verduras y verduras con proteína, soya, pero para consumo humano, beans, Ujú. para que trabajemos, o sea, incrementamos el dinero de los pequeños agricultores, pero también les aseguremos que puedan comer. Claro. Eso es lo más importante, o sea, el seguro de poder tener alimentación correcta. Y luego, en Nicaragua, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Financiera del Desarrollo Local. Ellos prestan entre 5.000 y 10.000 dólares a todos los pequeños agricultores que quieren cambiar de agricultura Ujú. tradicional hacia biológica.
y les damos apoyo, conocimiento, todo lo que llamamos Climate Smart Agri Practices. Ujú, ok, vale. Genial. Luego entiendo que no sé si nos pueden pasar también la lista o o la información para verlas, que yo Sí, creo que la a mucha pasaré. gente le parece muy interesante que al final es de alguna forma materializar lo que nos estamos contando en historias reales de gente y de proyectos que han sido beneficiados, ¿no? Bueno, financiados por EcoCredit. Antes de acabar, Sebastián, me gustaría ver si había alguien que tenga alguna pregunta o cuestión, algo no quedó bien explicado y se puede preguntar y también si quedó algo que quieras decirnos, Sebastián, algo que te quedase o que te haya cortado. Eh, Esperando la pregunta. Sí, sí. Yo creo que estamos en un mundo donde el nombre cambio climático, el impacto ha sido un poco shut down con Trump, con otros, pero hay esperanza y creo que en el terreno, como vamos a ver los proyectos, hay mucho trabajo que se está desarrollando y que al final em, para toda la gente un poco comprometida, como nosotros, que vemos guerras, presidentes bastante lejos de lo que pensamos, es un poco un momento difícil de vivir, pero quiero dar mucha esperanza, porque al final todos los esfuerzos que hemos empezado trabajando con empresas, con proyectos que van en el buen camino, no han parado y van siguiendo porque hace sentido. Y si bien la gente ideológicamente están en contra, hace mucho sentido invertir en semillas que te pueden dar comida sin lluvia, hace mucho sentido combatir el cambio climático y sigue siendo, incluso sin apoyo a veces de los Estados Unidos o de otros países. Entonces, quiero dejar un mensaje positivo. creo que honestamente, si las inversiones y proyectos han sobrevivido a esta etapa que estamos viviendo, que es de las etapas, digamos, más complicadas a nivel social, a nivel ambiental y a nivel económico para esa resistencia. Son realmente proyectos con gran resistencia, gran resiliencia y capacidad de progreso, ¿no? Y de desarrollarse. Tengo aquí, Sebastián, una pregunta de Julia Soto que nos dice, ¿cuál es el ROI? ¿ROI es retorno de inversión, puede ser? Y el horizonte temporal de las inversiones. Bueno, son tres preguntas. Dice, ¿los dividendos se reparten anualmente? ¿Qué tratamiento fiscal tienen? Pone, entiendo que no desgravan como las contribuciones a ONGs. Me La parece muy verdad que interesante sí, tener sí. ese tipo de preguntas. Voy uno por uno, si quieren. Entonces, Yo te las repito si nosotros quieres, ¿eh? Si no las tienes, Sebastián, te las repito otra vez. Ah, vale, las tengo perfecto. también, las estoy leyendo. Vale. El retorno, pues, de Oikocredit en sí, la organización, nuestra meta es poder pagar 2% de dividendo sobre el euro anualmente a los que invierten en la cooperativa. No lo pudimos hacer desde hace 2 años porque tuvimos resultados que no nos dieron la oportunidad de hacerlo, pero la meta para los inversionistas es 2%. Para obtener eso, obviamente necesitamos buscar retornos un poco más altos cuando estamos prestando dinero o invirtiendo en capital en los proyectos. Y eso porque en cualquier eh, fondo vamos a tener proyectos que no van a alcanzar y que van a morir simplemente, y entonces donde vamos a perder toda la plata. Y para compensar eso, necesitamos un retorno un poco más alto. En términos de préstamos, estamos hablando de 6 a 9%, y un poco más cuando prestamos en moneda local. Depende si prestamos en euros, dólares o moneda local. Hay proyectos que pueden alcanzar préstamos en moneda fuerte, digamos, cuando exportan productos y reciben dólares o euros. Otros que no pueden, y entonces estamos obligados a
compensar también el riesgo de cambio. En inversión en equity, como es aún más riesgoso, porque invertimos normalmente en etapas un poco más tempranas, vamos buscando un poco más. Lo que presentamos al comité de inversión es 15% en euros el objetivo. No quiere decir que alcanzamos eso. En los últimos 12 años tuvimos 6,4% de retorno en euro sobre los proyectos de equity. Los dividendos, para la segunda pregunta, se reparten anualmente si las empresas hacen, o sea, en los proyectos, si las empresas hacen un profit y que se necesita distribuir, pero si tienen proyectos donde hay que invertir, también podemos decidir invertir en vez de recuperar un poco del dinero. Y el tratamiento fiscal que tenemos depende de las jurisdicciones. Invertimos en 32 países poco y creo que tenemos 45 países donde todavía tenemos una relación, un préstamo o equity. Entonces depende de cada jurisdicción y pagamos impuesto localmente sobre dividendos y también sobre los intereses y cuando salimos de las empresas, lo que llamamos cap gains taxes. Me imagino que Julia debe conocer esos términos para preguntar eso. Mira, le pregunta a Manu, ¿cómo podéis asegurar que las empresas en las que invertís en el credit realmente están contribuyendo a la transición ecológica y no son solo un cumplimiento de requisitos mínimos? Que tengo que ver un poco por los acuerdos que tenéis, ¿no? Y todo esto que hacéis antes Sí, sí. y es una muy buena pregunta y de hecho creo que cuando hacía un poco la presentación está muy enfocado en lo que les obligamos a hacer, sin haber dicho que en un principio estamos muy alineados con los fundadores o los dueños de las empresas en que invertimos. Son gente que quieren y trabajan muy fuerte para resolver problemas sociales, medioambientales en los países donde están. Entonces hay una alineación muy filosófica donde muchas veces aprendemos de ellos en vez de nosotros darles consejos. Entonces, no es solo contractual, es también tener como valores muy cercanas. Y luego, para ser un poco más profesional, obviamente, cuando estamos en el directorio, cuando estamos en la asamblea de accionistas, son siempre temas que hablamos, que pedimos. No solo es darnos cuenta, es también que ellos puedan tomar iniciativas cada año para mejorar el impacto. No solo es un requisito y también hacerles entender que al final también tiene un impacto positivo financiero. Las empresas que más trabajan en el lado social medioambiental, muchas veces a largo plazo tienen un impacto financiero mucho más importante. Y eso lo saben o lo estamos demostrando. Muchas gracias por la respuesta, Sebastián. Y tenemos una última pregunta, que es una duda sobre equity. Dice, al ser una manera de invertir comprando participaciones de una empresa y el beneficio se consigue vendiendo esas acciones, ¿se puede considerar una manera ética de inversión o hay algo que me estoy perdiendo o dejando en este caso que dice? Es muy interesante y de hecho yo siempre lo intento dudar yo mismo para intentar entender si sigo trabajando en lo bueno. Eh, es muy capitalista invertir en equity, ¿no? Usamos equity investment, necesitamos que las empresas crezcan. Es un poco frente a, por ejemplo, ideas de no growth, o de no crecimiento, es un poco, como decimos, contrario a filosofías que van por el degrowth, por ejemplo.
Pero lo que puedo decir después de haber trabajado 12 años invirtiendo equity en empresas que tienen un impacto social medioambiental es que logramos primero vender las acciones a fondos o a incluso el management que compró de nuevo, los fundadores que compraron de nuevo, que son igualmente éticos. La responsabilidad que tenemos cuando invertimos es buscar salidas después de 7, 8 años, 10 años, que son muy responsables. Entonces, no vamos a vender participaciones a fondos que van a cambiar totalmente la política de la empresa y la idea es que se quede. Obviamente no tenemos control sobre 20 años de qué va a hacer la empresa, pero ojalá demostrando a lo largo de nuestra inversión que fue el buen camino tomar esas decisiones positivas, eh, van a seguir. Pero entiendo perfectamente la pregunta, me la hago cada mañana y seguimos, sí, dudando y entendiendo si estamos en lo bueno, pero creo que sin invertir en equity, o sea, invertir en equity también nos permite hacer mucho más porque somos dueños, somos las empresas y eso cambia, no es solo prestar. Yo preguntaría al revés, si solo prestar dinero puede tener un impacto a lo largo plazo o si es mejor volvernos dueños y todos hacer el trabajo en la mesa de los directorios y de las asambleas de accionistas. Pero muy buena pregunta. Eh, yo sigo positivo, por eso estoy. Totalmente, todo tiene pros y contras, pero lo que comentas, quizás si no hay esa parte de equity, no hubiese ese inicio de toma de decisiones, de marcar líneas rojas, de poder, bueno, pues bueno, imponer digamos, trasladar esa ética, esa filosofía que tiene Oikocredit. Y creo que ya son las 6:01. Llevamos ya una hora de buena entrevista y charleta, se me pasó volando. Muchísimas gracias, Sebastián, por la entrevista. Gracias también a las personas de Oikocredit que estuvieron ahí detrás con la parte de realización. No sé si te queda algo más que decir. Si no, entiendo que también eso, como digo, que estará por ahí todo tipo de información. Hablamos de que va a haber bueno, una serie de webinars, dinero y cambio climático, todo lo que deberías saber, pero todavía no te han contado. Es importante que sigáis también a las redes de EcoCredit para que os enteréis de cuándo va a ser. Y por resumir, hoy hemos visto una idea clave, que el dinero no se queda quieto, aunque tú crees que esté quieto en casa, aunque no lo veamos, puede estar financiando actividades que agravan la crisis climática, que puedan o que contribuyan a actividades en contra del medio ambiente. Y en este caso hemos visto cómo podemos hacer lo contrario, cómo esa alternativa puede tener un impacto social, un impacto ambiental positivo gracias a Oikocredit en este caso. Y en el próximo webinar que comentamos, vamos a responder una pregunta que era ¿quién paga la transición ecológica? Y ya en el tercero bajaremos todo esto a la acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones existen? Y cómo tomar decisiones más informadas. Entonces, nada más. Espero que haya sido entretenido y nos vemos en septiembre y que tengáis buen verano. Gracias, Sebastián, por tu tiempo. Gracias, Diego. Gracias a todos. Chao, chao.